Con el permiso del tribunal. Hace 4 años comenzamos con este proyecto y la verdad es que no sabía muy bien cómo iba a lograrlo, pero estaba seguro de que si mejorábamos la educación haríamos del mundo un lugar mejor. Hoy, casi 1500 días después, sigo estando seguro de que la educación es el arma más poderosa para mejorar este mundo. Y además presentamos este proyecto con el que intentaremos poner ese granito de arena para lograr este objetivo. Sé que algunos pensarán que la educación no es tan importante como yo creo. Sin embargo, déjenme decirles algo. Los médicos tienen en sus manos nuestra salud. Los arquitectos tienen en sus manos grandes construcciones. Pero nosotros, los que de una manera o de otra nos dedicamos a la educación, tenemos en nuestras manos algo mucho más importante que todo eso. Tenemos en nuestras manos el futuro del mundo, porque sin educación ningún futuro sería posible. Buenos días, mi nombre es Santiago Amador Ruiz, y es para mí un orgullo estar hoy rodeado de gente que quiero y que aprecio para presentar esta tesis doctoral, titulada Relación entre la competencia motriz, la condición física y el rendimiento cognitivo en escolares españoles. Quiero, por supuesto, agradecer al tribunal que está aquí, a toda la gente que ha venido y también a mis directores de tesis. Gracias a todos. Hemos dicho este título, pero ¿realmente qué significan estos términos? Aunque más adelante vayamos a exponer qué significa cada uno de ellos con mayor amplitud, sí me gustaría definirlos brevemente antes de entrar en materia. Hemos dicho competencia motriz. La definiremos siguiendo a de Hond, como nos referimos a ella como la calidad de la coordinación del movimiento de una persona cuando realiza diferentes habilidades motrices, yendo desde las habilidades motrices finas a las gruesas. Por otro lado, también hemos visto el término condición física. Siguiendo a Kaspersen y a su equipo, definimos la condición física como un conjunto de atributos relacionados con la salud, que permiten realizar las actividades diarias con vigor y sin fatiga. Y también hemos dicho rendimiento cognitivo. Nos referimos a este término como aquellos procesos necesarios para lograr el éxito académico. Pasamos ahora a la introducción, en la que haremos un breve repaso del marco teórico que hemos incluido en este documento que tiene en la mesa. Y primero comenzaremos con el eje de esta tesis, que es la competencia motriz. Empezaremos hablando de por qué es complicado delimitar este término y concluiremos diciendo por qué es tan importante para el desarrollo infantil y de los adolescentes. Empezamos con la delimitación del término. Si bien es cierto que tomamos como referencia la definición de Hond, debemos decir que no es fácil delimitar este término porque esta atención que ha traído por parte de los investigadores en los últimos años ha creado cierta ambigüedad e inconsistencia en las definiciones de estos términos. De hecho, en la actualidad existen multitud de ellos relacionados con el movimiento humano que se utilizan para describir los niveles de desempeño en este. Esta variabilidad en el uso de los términos motores depende de varias circunstancias, como son el idioma que se use en los estudios, la disciplina que los estudie y los test usados para medirlos. Algunos de estos términos son, por ejemplo, habilidades motrices básicas, Fundamental Motor Skills en inglés, habilidades de movimiento, Movement Skill en inglés, o capacidades motoras. Esta situación, sin duda, complica el estudio de este campo, puesto que en ocasiones las definiciones no diferencian con exactitud estos términos o incluso son usados indistintamente. Y por ello, para delimitar este término, nos centraremos en el término competencia motriz, por ser ampliamente usado y aceptado a lo largo de la literatura. Aunque también es cierto que tomaremos como referencia aquellos estudios que, sin haber nombrado como tal este término, hayan hecho o hayan aportado evidencia al campo de estudio relacionado con el ámbito motor. Lo que sí se estable a lo largo de la literatura es la división del término competencia motriz en habilidades motrices finas y gruesas. Las habilidades motrices finas pueden ser definidas como el uso de los músculos involucrados en los movimientos que requieren el funcionamiento de las extremidades para manipular objetos. Es importante la habilidad motriz fina, sobre todo en los niños, para cuidar de sí mismo, para relacionarse con otros, practicando juegos, por ejemplo, usar nuevas tecnologías o, por supuesto, en el ámbito académico. Por otro lado, tenemos las habilidades motrices gruesas. Son las que involucran grandes grupos musculares del cuerpo humano. Y dentro de estas se incluyen las siguientes. El equilibrio, definido por Winter como el ajuste de la postura para evitar caídas, y que tradicionalmente se ha dividido entre equilibrio estático y dinámico. El control de objetos, la dimensión motora que incluye los movimientos para controlar y manipular objetos en el espacio, y son necesarios en multitud de juegos o deportes.
De hecho, estas habilidades incluyen las relativas al lanzamiento y al atrape de objetos. Y también las habilidades locomotoras, habilidades que son las que nos permiten a los seres humanos mover nuestro cuerpo por el espacio o correr o saltar, por ejemplo. Y hay que matizar que no siempre se incluyen las habilidades locomotoras dentro de la competencia motriz, porque en su lugar se incluyen dentro de la condición física. De hecho, estos movimientos son muy típicos para valorar la condición física, como es el test de la carrera continua o el test del sprint de 20 metros, por ejemplo. Hablaremos ahora de la competencia motriz y cómo se relaciona con otras variables, como son el género en primer lugar. Aunque no todos los estudios han encontrado diferencias significativas, de manera general la literatura sugiere que los chicos tienen mejor competencia motriz cuando ésta se analiza como una variable completa. Sin embargo, cuando ésta se divide en diferentes dimensiones motrices, los resultados varían ligeramente, puesto que los chicos suelen ser mejor en aquellas habilidades relacionadas con el control de objeto, con la puntería y el atrape, mientras que las chicas suelen ser mejores en las habilidades relacionadas con la locomoción, el equilibrio o la destreza manual. Pocos estudios han analizado la relación entre la competencia motriz y la población. Sí podemos destacar algunos, como el caso de Ciesla, en el que se reportaron que los chicos de población rural puntuaban significativamente mejor que sus compañeros de población urbana, tanto en equilibrio como en el control de objetos, en la puntería y el atrape. Esto podría estar originado por los diferentes estilos de vida en la población urbana con respecto a la población rural. En cuanto al tipo de colegio, a pesar de la gran cantidad de tiempo que los niños y niñas pasan en los centros educativos, muy pocos autores han reportado diferencias en cuanto a la competencia motriz teniendo en cuenta esta variable. En aquellos casos, como los estudios realizados en Brasil o Grecia, los resultados predominantes son los que reportan una mejor competencia motriz por parte de los alumnos de escuela privada. En cuanto al nivel socioeconómico, a lo largo de la literatura se ha tratado de analizar la influencia de la competencia motriz con resultados inconsistentes. Puede ser debido a que no es fácil medir un índice tan complejo como el nivel socioeconómico. Sí es cierto que algunos estudios han apuntado que las habilidades motoras se ven influidas por el nivel socioeconómico. Pasamos ahora a la importancia de la competencia motriz. Quiero que por un momento, les pediré por favor, se trasladen a su niñez y piensen cómo se relacionaban con el medio o con otras personas de su edad. ¿Lo podrían haber hecho sin el movimiento? Seguramente no, o al menos no de la misma manera. Y es que la competencia motriz es un prerequisito indispensable para niños y adolescentes a la hora de interactuar con el medio y con las personas que les rodean. Además, tiene importantes implicaciones y importantes relaciones, como las que vamos a ver. Tenemos en pantalla la relación entre condición física y competencia motriz. Y es que la literatura ha apoyado ampliamente la existencia de una relación positiva entre la competencia motriz y la condición física. Una de las razones por las que estas dos variables puede estar relacionada podría ser que una buena competencia motriz es un requisito determinante para participar en actividades de naturaleza física. Por tanto, los niños con baja competencia motriz rechazarían participar en actividades de naturaleza física, perdiendo los beneficios que ésta produce sobre la condición física. De hecho, parece claro que los niños con una mejor competencia motriz pasan más tiempo realizando actividad física, tanto moderada como vigorosa, que aquellos con una peor competencia motriz. Incluso se ha sugerido que la competencia motriz durante la niñez puede llegar a ser un predictor de los niveles de actividad física durante la adolescencia o la etapa adulta. Otra relación muy estudiada es la de la competencia motriz con el índice de masa corporal. En este caso, la mayoría de estudios ha sugerido la existencia de una relación significativa inversa entre ambas variables. Las variables relacionadas con el peso contribuyen y a su vez son resultado de la combinación del desarrollo de la competencia motriz y la condición física. De hecho, unos indicadores de peso poco saludables harán que el niño rechace la práctica de actividad física, impidiendo de esta manera el desarrollo tanto de la competencia motriz como de la condición física. Y llegamos a dos de los términos que aparecían en el título de nuestra tesis, como el rendimiento cognitivo y competencia motriz. En los últimos tiempos, esta relación ha atraído la atención de los investigadores. Sin embargo, los hallazgos reportados han sido de diferente naturaleza y fortaleza. Los motivos que pueden explicar esta circunstancia pueden ser los siguientes. En primer lugar, es muy difícil analizar dos constructos
tan complejos en los que además la terminología es tan diversa. En segundo lugar, también podría deberse a las diferentes metodologías utilizadas en los estudios, tanto por los medios utilizados para medir tales variables como por las diferencias de la muestra. Variables como la edad, el origen o los test existentes pueden condicionar los resultados. Y en tercer lugar, muy a menudo los estudios que analizan esta relación no tienen en cuenta la posible influencia de variables confusoras. Tras revisar literatura, parece que podemos decir que existe cierta relación entre ambas variables, aunque también es cierto que debido a la variabilidad entre los términos y los resultados, no está muy clara esta naturaleza y la fortaleza de tal relación. Sí que se han sugerido diversas explicaciones que podrían dar origen a esta relación, como son las siguientes. En primer lugar, tenemos esta imagen que puede ilustrar los estudios de Diamond, el cual a través del estudio de imágenes cerebrales sugirió que esta relación, la cognitiva motriz, puede estar originada por la activación de las mismas áreas cerebrales, áreas como el cerebelo o el córtex cerebral. En segundo lugar, parece que ambas variables siguen la misma tendencia en el desarrollo, con una progresión acelerada durante la niñez. Y en tercer lugar, Roberts y Cauer sugieren que existe una coincidencia entre ambas variables, puesto que muchos procesos cognitivos son necesarios para un adecuado control motor. Por ejemplo, imaginen a esta niña que tenemos aquí aprendiendo un nuevo juego en el patio del recreo, sin conocerlo de nada, y cuando empiece a practicarlo, sin duda tendrá que adaptar sus movimientos para ejecutarlos de la mejor manera posible y rendir lo mejor posible en ese juego. Pasamos ahora al rendimiento académico en su relación con la competencia motriz. En este caso, siguiendo a Pala, diremos que este término, rendimiento académico, se refiere al éxito en la escuela, medido por pruebas estandarizadas, como pueden ser los clásicos exámenes. Y parece que el rendimiento está relacionado con la competencia motriz, sobre todo las habilidades motrices finas, sobre las cuales se ha llegado a sugerir que pueden predecir el rendimiento académico futuro. Hemos hablado de qué es la competencia motriz, de cuáles son sus implicaciones para la vida diaria de los niños y adolescentes. Sin embargo, si nos vamos al otro extremo, en contra de una adecuada competencia motriz, tendríamos una baja competencia motriz. Y cuando los niños o adolescentes no alcanzan ciertos niveles mínimos en cuanto a competencia motriz, hablaríamos de la existencia de problemas motores, hablaríamos del trastorno del desarrollo de la coordinación, nombrado así por el DSM-5. El trastorno del desarrollo de la coordinación, conocido por sus siglas en español TDC y por sus siglas en inglés DCD, Developmental Coordination Disorder, es un problema de origen desconocido que interfiere en la vida diaria de las personas que lo padecen. Se caracteriza por un retraso en la adquisición y ejecución de manera coordinada de las habilidades motrices. Aunque no hay consenso, parece que el género masculino tiene más prevalencia de este trastorno. Pero según el DSM-5, la proporción masculino-femenino puede variar desde un 2:1 hasta un 7:1, no hay cifras exactas. En cuanto a la relación con el trastorno del desarrollo de la coordinación y el nivel socioeconómico, en este caso ocurre algo similar a cuando hablábamos de la competencia motriz. Y es que son pocos los estudios que han estudiado esta relación, aunque sí se ha sugerido en algunos casos que un bajo nivel socioeconómico aumenta el riesgo de problemas motores. Hemos hablado de este trastorno y pasamos ahora a hablar de sus consecuencias para la vida diaria. Como ya adelantamos, los niños y adolescentes que padecen este trastorno tienen una vida perjudicada y, de hecho, la literatura ha evidenciado ciertas relaciones. Por ejemplo, ha evidenciado ampliamente que los niños con problemas motores tienen más riesgo de tener peor condición física que sus compañeros. Estas diferencias, en cuanto a la condición física en niños con y sin problemas motores, podría estar originada por las limitaciones a nivel motor experimentadas por estos niños, por las cuales evitarían participar en esas actividades. De esta manera se crearía un círculo vicioso que provocaría que el escolar con TDC evitase practicar en actividades físicas, y el hecho de participar en menor medida en estas actividades haría al niño perder oportunidades para mejorar su condición física. Esto, como lo hemos contado antes, muy similar. Estas diferencias en cuanto a condición física entre niños con y sin problemas motores también podría estar originada por la mayor prevalencia de sobrepeso u obesidad que los niños con TDC demuestran.
De hecho, lo vemos en esta diapositiva, y es que la literatura ha evidenciado ampliamente diferencias notables en estas variables entre los niños con y sin problemas motores. Tomando como referencia la revisión sistemática de Hendrix, diríamos que los niños con TDC tienen un índice de masa corporal más alto, un mayor perímetro abdominal, un mayor porcentaje de grasa que sus compañeros, y además se sugiere que el riesgo de padecer sobrepeso u obesidad es mayor para estos niños. El origen de esta relación podría estar en línea con lo citado anteriormente, y es que los niños con TDC practican menos actividad física que sus compañeros. Esto podría provocar que la energía consumida fuese superior a la gastada. Pasamos a la relación entre el TDC y el rendimiento cognitivo, y ocurre algo parecido a lo que comentábamos con la competencia motriz. No demasiados estudios han analizado esta relación y además se une la dificultad, esa complejidad a nivel terminológico, test o idiomas utilizados. Sin embargo, sí que parece que los niños con problemas motores tienen peor rendimiento en aquellas variables cognitivas que fueron estudiadas. En cuanto al rendimiento académico, pasa algo similar. El rendimiento académico parece que se ve perjudicado por este trastorno, tal y como apunta el propio DSM-5 o estudios recientes como el de Harrowell y sus compañeros. Pero este trastorno no solo afecta a nivel académico, a nivel físico, sino que también afecta a nivel social y emocional. A nivel social, estos niños muestran unos síntomas depresivos mayores que sus compañeros, más problemas de comportamientos que aquellos que no padecen este trastorno, y a nivel social se ha llegado a sugerir que los niños con este trastorno corren un mayor riesgo de sentir soledad e insatisfacción. Incluso si sumamos todos estos condicionantes que viven los niños con TDC, podemos decir que son más vulnerables a padecer acoso escolar. Pasamos ahora a la prevalencia de este trastorno según países. La APA, la Asociación de Psicólogos Americanos, establece que la prevalencia en niños de 5 a 11 años varía de un 5 a un 6%. Sin embargo, los estudios que han estimado la prevalencia en diferentes países han mostrado diferentes resultados, como vamos a ver ahora. Ponemos algunos ejemplos. Por ejemplo, en Brasil, el estudio de Valentini y sus colegas mostraron una prevalencia de un 19,9% en cuanto al TDC, usando el MAP. En un país como Canadá, Siotra y su equipo reportaron una prevalencia de TDC del 8%, mientras que Lingan y su equipo en Reino Unido reportaron una prevalencia del 1,8%. Esta gran variabilidad en la prevalencia de TDC podría estar originada por las diferencias en la definición del TDC en cada estudio, del test estandarizado utilizado para estimar la prevalencia o incluso de los hábitos y diferencias culturales en cada población, que es algo de lo que quería hablar ahora. Se ha sugerido que los resultados en cuanto a la competencia motriz, así como la prevalencia del TDC, puede estar influida por los rasgos culturales de cada población. Aunque bastantes estudios han reportado estas diferencias, quería contar un ejemplo claro que puede ilustrar esta situación, como es el estudio realizado por Chow y su equipo. Trataba de comprobar la validez del test motor MAP en Hong Kong y en Estados Unidos. Los niños asiáticos puntuaron mejor que los estadounidenses en aquellas pruebas dedicadas a la destreza manual, mientras que los niños de Estados Unidos fueron mejores que los de Hong Kong en las pruebas relacionadas con la puntería y el atrape, con el lanzamiento y el atrape. Estas diferencias podrían estar originadas por los hábitos propios de cada país, ya que en los países asiáticos, como es el caso de Hong Kong, los niños a los 2 años ya saben manejar los palillos para comer y a los 4 ya saben escribir más de 30 caracteres en chino tradicional. Mientras que en Estados Unidos, durante la etapa de educación infantil, la cual no es obligatoria, la escritura y la lectura no son tan prioritarias y además los espacios abiertos para poder practicar lanzamiento y atrape son mucho más amplios y están dispuestos casi siempre que quieren. Tras acabar esta revisión de la literatura, pasaremos ahora al planteamiento de esta tesis. Esta tesis parte de las siguientes propuestas o asunciones que vamos a ver ahora. En el número 1, la literatura ha apoyado ampliamente que la competencia motriz está relacionada directamente con la condición física e indirectamente con el índice de masa corporal. Número 2, la relación entre la competencia motriz y el rendimiento cognitivo aún no ha sido totalmente clarificada. Número 3, diferentes variables confusoras y o mediadoras podrían influir en las relaciones de la competencia motriz con otras variables. En el número 4,
los problemas motores tienen consecuencias negativas tanto en el ámbito físico, cognitivo como el social de niños y adolescentes. Número 5. El TDC es un trastorno del desarrollo común entre niños y adolescentes. Bien, pasaremos ahora a la parte de los estudios. ¿Me permiten una pausa? Como he dicho, llegamos ahora a la parte de los estudios, con los que hemos querido aportar ese granito de arena del que hablábamos al principio, porque ¿de qué van a investigar si no es para cambiar el mundo? Desde que empecé esta tesis, esa pregunta ha resonado en mi interior y, por supuesto, me ha animado a seguir adelante. Así que allá vamos. Empezamos con el estudio 1, titulado Niveles de competencia motora y prevalencia del trastorno del desarrollo de la coordinación en niños de 4 a 6 años, estudio MobiKids. Comenzaremos por la introducción de este estudio. Sin embargo, para no repetir la información que ya hemos relatado en el marco teórico, solamente haremos un breve resumen de aquella información que se incorpora en esta introducción. En esta introducción hablamos de algunos aspectos, como son los siguientes. Hablamos de la importancia de la competencia motriz, hablamos de las variables que influyen en su desarrollo, de las consecuencias de una baja competencia motriz y, por tanto, el trastorno del desarrollo de la coordinación, y también hablamos de la variabilidad en cuanto a la prevalencia de TDC. Este estudio nace porque, a pesar de lo que se sabe sobre el tema, hasta donde sabemos nosotros, ningún estudio ha evaluado la competencia motriz en niños españoles de 4 a 6 años, teniendo en cuenta la posible influencia de variables sociodemográficas. Por lo tanto, conocer los niveles de competencia motriz y la prevalencia de TDC puede ayudarnos a diseñar en el futuro programas de intervención específicos dirigidos a mejorar la competencia motriz de edades tempranas y a prevenir o atenuar los problemas motores. Y para ello hemos diseñado los siguientes objetivos. El objetivo 1 de este estudio fue el siguiente: describir los niveles de competencia motriz según sexo, edad, tipo de población, nivel socioeconómico y tipo de colegio. El objetivo número 2 fue proporcionar los valores normativos de competencia motriz basados en percentiles. Y el 3 fue estimar la prevalencia y dificultades de movimiento entre niños españoles de 4 a 6 años. Pasaremos ahora al apartado métodos. Y ya que este apartado guarda mucho en común en los 3 estudios, lo que haremos será explicarlo ahora con mayor detenimiento y posteriormente las partes que se repitan no las contaremos. Este estudio 1 es un estudio transversal cuyos datos proceden de las mediciones de referencia llevadas a cabo de septiembre a noviembre de 2013, o lo que es lo mismo, proceden del estudio MobiKids, como pueden leer. El estudio MobiKids incluyó 1.604 escolares de 21 colegios, 18 localidades y 2 niveles, infantil y educación primaria. Y de esos 1.604 participantes, para este estudio se utilizaron los datos de aquellos que tenían mediciones completas de equilibrio y puntería de trape. Es decir, 1.562 escolares, como pueden ver debajo de estudio 1 muestra. Sin embargo, para estimar la prevalencia del TDC, se utilizó una submuestra seleccionada aleatoriamente de 161 niños. Para medir la competencia motriz, eje vertebrador de esta tesis, utilizamos el test MAP2, creado por Henderson, Suger y Barnett, una de las baterías estandarizadas más utilizadas para evaluar la competencia motriz y para detectar el TDC en niños de 3 a 6 años. Este test tiene diversas pruebas y las dimensiones que mide son puntería de trape, equilibrio y destreza manual. Y lo que hicimos fue aunar estas 3 dimensiones en 2 categorías, como son las habilidades motrices gruesas, incluyendo la puntería, el atrape y el equilibrio, y las habilidades motrices finas, que incluyen la destreza manual. Cuando estas 8 pruebas que hemos relatado se acaban, recibieron una puntuación, y la suma de todas las pruebas da lugar a una puntuación total. Una puntuación más alta indica una mejor competencia motriz. Pero estas puntuaciones también se usan para estimar los problemas motores. De esta manera que hemos ilustrado aquí, podemos ver un ejemplo. Los niños que tienen puntuaciones superiores a 69 puntos son clasificados como sin problemas motores. Los niños que obtienen puntuaciones entre 63 y 69 puntos son clasificados como en riesgo de padecer problemas motores, mientras que los niños que puntúan por debajo de 63 son clasificados como niños con TDC, con problemas motores. Tras ver cómo medimos la competencia motriz,
También debo citar que medimos variables a través de un cuestionario dirigido a los padres de población, edad, sexo, nivel socioeconómico y tipo de colegio. Llegamos al apartado análisis de datos y resultados. Hemos decidido fundir estos dos apartados, por lo que iremos contando qué análisis hemos llevado a cabo y qué resultados hemos obtenido con él. Sí me gustaría empezar diciendo que los datos fueron introducidos en la base de datos de manera independiente por dos miembros del equipo de investigación. Se usaron métodos estadísticos, como la prueba Kolmogorov-Smirnov y gráficos de probabilidad normal para examinar si la distribución era normal para cada variable continua. Y ya que tenía una distribución normal, usamos pruebas paramétricas. El nivel de significación estadística se estableció cuando el valor de P fue inferior a 0,05 y todos los análisis fueron llevados a cabo con la versión 22 de IBM SPSS Statistics. Vamos directos a la tabla 4, en la que podemos observar los resultados en cuanto a competencia motriz en función de la edad y el sexo. Se utilizó la prueba T-Student para determinar las diferencias en cuanto a medias de las variables cuantitativas, pero como es complicado ver esta tabla, creo que facilitará un poco la tarea si la dividimos por partes. En cuanto a la destreza manual, aunque no se encontraron diferencias significativas, las niñas puntuaron mejor. Sobre todo, quiero que nos quedemos con este apartado, que es el que indica la destreza manual total, en el que vemos que las puntuaciones por parte de las chicas son superiores. En el resto de pruebas, quizá vean que las puntuaciones de las chicas son inferiores, pero eso significa que es una puntuación, que es un resultado mejor, porque se medían en tiempo. Menos tiempo significa mejor rendimiento en la destreza manual, excepto en la destreza manual total. Pasamos a la puntería de atrape, donde los niños obtuvieron puntuaciones más altas que las niñas en puntería de atrape, existiendo diferencias significativas entre ambos géneros. De hecho, destacaría las puntuaciones totales de esta dimensión, como podemos ver resaltado en azul. Pasamos al equilibrio, donde las niñas obtuvieron mejores resultados de media en equilibrio, existiendo diferencias estadísticamente significativas, como podemos ver en el tramo de edad de 6 años. Aunque no aparecen en las tablas, también analizamos las diferencias en cuanto a la competencia motriz en el entorno rural y el urbano, a través de la prueba T-Student. Los niños pertenecientes a población rural obtuvieron resultados significativamente mejores que los niños de áreas urbanas en las pruebas de puntería de atrape y equilibrio estático. En cuanto al tipo de colegio, lo más reseñable fue que los niños de colegios públicos obtuvieron puntuaciones significativamente mejores que los niños de colegios privados en puntería y atrape, y mejores puntuaciones en equilibrio estático. En cuanto al nivel socioeconómico, para el que utilizamos el análisis de la varianza ANOVA, diremos que no se encontraron diferencias significativas en la media de las dimensiones de la competencia motriz según este nivel socioeconómico. Y bueno, en ese documento también pueden ver las tablas 5 y 6, las cuales por cuestión de tamaño no hemos mostrado aquí, pero muestran los percentiles en cuanto a las habilidades motrices gruesas. Los pueden ver en la página 49 y 50, como detenimiento. Pasamos ahora a la prevalencia del TDC en nuestra muestra, la cual hemos decidido mostrar de esta manera. De los 161 escolares que evaluamos, clasificamos al 82,6% de ellos sin problemas motores, mientras que un 7,5% fueron clasificados en riesgo de padecer estos problemas, como ven en amarillo, y un 9,9% en rojo, como niños identificados con TDC. En cuanto a la prevalencia según géneros, diremos que no encontramos diferencias significativas en el TDC según género. Sin embargo, sí que encontramos diferencias significativas en la prevalencia de niños en riesgo de tener TDC según género. Vemos que los niños, vemos que un mayor porcentaje de niños están clasificados como en riesgo de padecer TDC. Acabamos aquí los resultados y pasamos al siguiente apartado de este estudio, que es la discusión. Un estudio que ya ha sido publicado en la revista Journal of School Health. Y hasta nuestro conocimiento diremos que es el primero que describe entre escolares españoles los niveles de competencia motriz en niños de 4 a 6 años, según sexo, edad, tipo de población, nivel socioeconómico, tipo de colegio, y que además estima la prevalencia de problemas motores. Comenzaremos esta discusión hablando de los resultados motores por géneros.
Las chicas obtuvieron puntuaciones más altas en equilibrio y en las pruebas de destreza manual. Sin embargo, los chicos obtuvieron mejores resultados en las pruebas de puntería y atrape. Estos resultados son consistentes con otros descritos en estudios con pruebas similares, como el de D'Hondt o Van Dorp. Es posible que estas diferencias dependan o los resultados puedan estar condicionados por los diferentes factores de socialización que hay diferentes entre chicos y chicas. De hecho, parece que cada género tiende a realizar actividades físicas de diferente tipo, duración y frecuencia. Aunque sea demasiado generalizar, podemos ver un ejemplo muy sencillo y muy claro si visitamos cualquier patio de colegio en el que los juegos en los que la puntería y atrape se necesita son más frecuentes, más típicos, por norma general, entre el género masculino. En cuanto al tipo de población, nuestros resultados mostraron que las diferencias son las siguientes. Los niños de población rural fueron mejores en equilibrio estático y significativamente mejores en puntería y atrape. Estos resultados están en línea con los hallazgos de Cieslak, que sugirió la mejor competencia motriz por parte de poblaciones rurales. Estos resultados podrían deberse a las diferencias en cuanto al estilo de vida, ya que en áreas urbanas las actividades de ocio puede que no estén tan enfocadas a la actividad física como en áreas rurales. Sin embargo, debemos ser muy cautelosos a la hora de intentar generalizar estos resultados, porque hay muy pocos estudios que hayan analizado la competencia motriz según el tipo de población y, por supuesto, cada país es diferente. En cuanto al tipo de colegio, en nuestro estudio los niños de escuelas públicas puntuaron mejor en puntería y atrape, lo que no concuerda con otros estudios que sugirieron que la competencia motriz de los niños en colegios privados era mejor. Aunque las diferencias que hemos reportado no son muy grandes entre estos dos tipos de colegios, creemos que tales diferencias pueden deberse a las diferencias que existen entre los colegios de un país y de otro. Por ejemplo, los colegios de Brasil y Grecia, que son los que se hicieron estos estudios, son muy diferentes, hay muchas diferencias entre los públicos y los privados con respecto a España. Otra situación en la que nuestros resultados, no coincidieron con los estudios previos fueron los resultados de la competencia motriz en relación al nivel socioeconómico. Mientras que otros estudios, los niños con mejor nivel socioeconómico mostraron una menor competencia motriz. En nuestro estudio no fue así. Estas diferencias entre estudios pueden deberse a la dificultad que entraña medir un índice tan complejo como el nivel socioeconómico, o, por qué no decirlo humildemente, también puede deberse al pequeño tamaño de nuestra submuestra. En cuanto a la prevalencia de este trastorno, vemos que en España la reportada por nosotros fue un 9,9%, que es inferior a reportada en algunos casos como en Brasil, con un 15,9%, o superior a otros países como Grecia o Suecia, en los que se reportaron prevalencias inferiores. Como ya citamos en el marco teórico, estas diferencias en cuanto a la prevalencia pueden atribuirse a diferencias en cuanto a metodología, a la selección de las muestras, a la edad de los niños, incluso a factores culturales. Además, por lo que sabemos, hasta la publicación de este estudio, no se había reportado antes la prevalencia de TDC en España, por lo que es complicado comparar nuestros resultados con otros. En cuanto a la prevalencia de TDC según géneros, destacamos que en esta discusión la prevalencia fue muy similar, al contrario que en otros estudios, que han sugerido que la prevalencia entre género masculino es mayor. Sin embargo, sí que encontramos unos resultados similares en este sentido al observar la prevalencia de niños en riesgo al padecer TDC, en el que los chicos reportaron una mayor probabilidad. Pasamos a las conclusiones de este estudio 1, que son las siguientes. Nuestro estudio muestra los valores de competencia motriz y la prevalencia de TDC entre los escolares españoles de 4 a 6 años de edad. Esto podría ser útil para comprobar los niveles de competencia motriz e identificar a los niños con TDC o en riesgo de problemas motores en el futuro.